Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, gracias por tu compañía. Gracias doy a Dios por este espacio que me da y que me concede domingo a domingo, a esta misma hora, a las 4 de la tarde, compartir reflexiones de la palabra de Dios, pensamientos bíblicos, experiencias de la palabra de Dios. El lugar secreto se llama este canal. El lugar secreto es el lugar donde nos encontramos con Dios para estar a solas con Él, para hablar con Él, basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Gracias por estar ahí. Sé que este pensamiento de hoy espero y anhelo y confío en Dios que será de bendición para tu vida, y acompáñame hasta el final. Vas a ver por qué el episodio de hoy tiene mucho que ver en mi vida, en un testimonio, un milagro que Dios hizo en mi vida, en mi familia. Acompáñenme en Isaías capítulo 38, Isaías, uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías en la Biblia, capítulo 38. Les voy a leer ahí los primeros versículos del 1 al 5. Acompáñenme hasta el final, como les digo, y se darán cuenta porque este capítulo, estos versículos tienen tanto que ver con mi vida propia, con mi vida personal. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Este capítulo 38 narra el episodio de Ezequías, un hombre que enfermó gravemente, como acabamos de leer, una enfermedad grave. Viene el Señor y le da una palabra a través del profeta y le dice: arregle todo, ponga todo en orden, prepare todo porque te vas a morir, no tendrás más vida, no te recuperarás. Este hombre lloró amargamente, dice la Biblia que lo primero que hizo fue volver su rostro hacia la pared y decirle: Señor, recuerda que me he conducido delante de ti, que he sido leal contigo, Señor. Recuerda que he tratado de manejarme con un corazón íntegro. Me he esforzado por hacer lo que te agrada. Lloró amargamente, dice el pasaje que acabamos de leer. La historia que les quiero contar hoy. Él, un joven de tan solo 20 años. 20 años de edad tenía. La situación económica en su casa, la situación financiera, era difícil, crítica, por no decir precaria. Pasaban situaciones económicas muy adversas, de mucha necesidad, de mucha falta de recursos. Podría este joven a sus 20 años, él decía, no vivía, sobrevivía. Tuvo que retirarse a los 17 años de estudiar, suspender sus sueños de estudio, alejarse de su bachillerato para empezar a aportar económicamente en su casa, porque la necesidad era mucha. 5 bocas en su casa para alimentar él, sus 4 hermanitos menores, pequeños, su madre. 5 bocas para alimentar y la necesidad apremiaba, la dificultad apremiaba. El estudio pasó a ser un sueño que para él en ese momento tendría que dejar a un lado. Sin terminar su bachillerato, a los 17 años comienza su vida laboral. Para esa época este joven tiene solo 20 años. No se puede dar el lujo de escoger trabajos, tiene que aceptar el trabajo que le den, la oportunidad que le brinden. Un joven sin formación académica, ni siquiera había alcanzado su bachillerato, sin ninguna experiencia laboral, tiene que conformarse con lo que venga, con lo que le den, con cualquier empleo que le ofrezcan. Lo único que necesita es recibir algo de dinero, poder llevar dinero a su casa, poder aportar de alguna manera para cubrir la necesidad, el hambre, la necesidad que
en su casa se vive. Por ende, sin una formación académica, sin una experiencia laboral, sin una profesión o oficio identificado, su salario no es nada alentador. Lo único que le ofrecen, o cualquier empleo que le ofrecen un salario raso, básico, mínimo. Un salario mínimo que para alimentar 5 bocas en su casa o 6 bocas no era suficiente. Por eso él pensaba a su plena edad de juventud, 20 años, que su vida no era de vivir, era de sobrevivir. 5 bocas para alimentar, un salario raso, sin ninguna experiencia, sufriendo por no tener cómo cubrir esas necesidades como quisiera hacerlo. Para empeorar la situación, para ponerla más difícil, su madre empieza a vivir un episodio de enfermedad, un episodio en su salud bastante crítico. Una mujer llena de Dios, una mujer con una fe inquebrantable, una mujer con principios bíblicos y morales bien establecidos, que crió a sus hijos desde niños en la iglesia, bajo los parámetros de la Biblia, escuchando la voz de Dios, enseñándolos a confiar en Dios. Esa mujer admirable, dedicada a su familia, empieza a vivir un episodio de salud crítico, demasiado complejo. No contaban con una EPS porque ese era un lujo que no tenían cómo pagarlo, cómo dárselo. Entonces, sumado a esa situación económica difícil, este jovencito con tan solo 20 años ya estaba asumiendo la responsabilidad económica de toda su casa, de todo su hogar. Sumado a eso la enfermedad de su madre, que ahora entraba también a ser parte de la necesidad económica en su casa. Algún médico en alguna visita que hizo o que pudieron hacer, el médico le diagnosticó una enfermedad en el cerebro, una situación en el cerebro muy compleja, muy difícil. Y entonces su madre se acostumbró a verla todos los días. Ya era para él normal o cotidiano verla sentada en una silla con sus ojos hundidos, escuchándola con sus labios cerrados quejarse. Todo el día era un continuo lamento, una queja con sus labios cerrados por el profundo, intenso y tormentoso dolor que procedía en su cabeza aquella enfermedad. Las fuertes, altas temperaturas, la fiebre, que la única manera en que podían controlarla era con hielo, con remedios caseros, porque llevarlo a un médico, a una EPS, no tenían cómo. Dentro de ese dictamen, el médico le asigna un medicamento a ella, que era vino a hacer ese medicamento como el único alivio, lo único que le daba a ella un poco de fuerza para resistir, para aguantar esos terribles dolores. Un medicamento que parecía producirle somnolencia, un medicamento que parecía mantenerla dopada, que parecía sacarla de la realidad, pero era el único medicamento que le permitía a ella continuar cada día. Ese medicamento para ese momento, este joven con 20 años, con un salario raso, básico, mínimo, con 5 bocas para alimentar, vino a ser una carga más o un ingreso más a las necesidades económicas de su casa. Y para ese momento ese medicamento en ese salario raso, básico, era muy costoso. Casi que por momentos tenía que decidir entre comprar alimento, comprar arroz o disminuir el alimento, el arroz o el pan, para cubrir ese medicamento que no podría faltarle a su madre porque no soportaba verla con los dolores tan intensos que le producían su cerebro aquella dura enfermedad. En medio de esa situación, en algún momento, un día, alguna persona conocida se acerca y le menciona a este joven, le dice: ¿sabes? Yo tengo unos conocidos, unos contactos en un hospital muy importante acá en la ciudad. Inmediatamente el joven responde y dice: no tengo cómo asumir ese costo, no tenemos financieramente cómo pagarlo. Aquella persona le dice: no te preocupes, yo tengo unos contactos ahí y me encargaré de que ayuden a tu madre con el tratamiento médico. Eso vino a ser como una luz, un rayo de luz que atravesaba esa densa oscuridad, ese panorama frío, negro que había en ese momento. Recobra el ánimo, se emociona, viene la ilusión a su corazón, la ilusión en este jovencito de 20 años, de ver que había una esperanza para su madre, de ver que alguien le estaba tendiendo la mano, de que había una ayuda, de que alguna puerta se abría. Fue como si hubieran abierto la puerta y entrara el aire.
para ese momento tan crítico que este joven pasaba. Empieza a sumar ese tratamiento en aquel reconocido hospital de la ciudad, esperanzado en lo que pudiera ocurrir allí, en que encontrara una solución, una cura, en ver a su madre nuevamente como antes, esa mujer robusta, valiente, esforzada, entregada a su hogar, a su familia, totalmente animado día a día con esa ayuda que le estaban brindando. De pronto una tarde vienen y le comentan a aquella persona que le estaba ayudando con esas personas en el hospital, le dice, ¿sabes? Los médicos, después de los exámenes que le realizaron y después de evaluar y validar los resultados del laboratorio, determinan en grupo médico que la única solución para su madre en este momento sería una intervención quirúrgica, abrir su cerebro, entrar a su cerebro, producir una cirugía de alto riesgo, y sería lo único que en este momento ven como tratamiento para el caso de su madre, porque la situación está muy avanzada. Tú eres el mayor, le dijo a aquella persona, tú eres el mayor de tus hermanos, eres el único mayor de edad, los otros hermanos eran menores. Dinos si das tu consentimiento, ¿qué opinas? Ya eres un mayor de edad, solo tú nos puedes dar el consentimiento. En medio de la tristeza, la zozobra, la depresión, el desespero, la angustia, decide consentir aquel procedimiento y dice, pues si es la única solución, la única salida, procedamos. Pero viene esa zozobra, ¿no? Esa incertidumbre entre si eso será lo mejor o será mejor tenerla ahí con su medicamento, confiando en Dios y esperar que el tiempo pase. Fue una situación difícil para un joven de 20 años en ese momento, pero toma la decisión pensando en que, confiando en Dios en que esa sería una solución y que les daría la victoria. Siguen los días, pasan los días subsistiendo, sorteando cada día entre horas extras, entre diferentes métodos, cada día sorteando la situación para lograr que ese salario raso, básico, mínimo, supliera la necesidad económica de su casa y también el medicamento de su madre que no podía faltarle en la mañana y en la noche. Ya era el desayuno habitual de su madre aquel medicamento, sin el cual su vida sería un tormento. Estaba un poco animado, cobrando un poco de aliento, cuando de pronto un día recibe la visita de ciertas personas en su casa. El rostro de esas personas no parecía traer noticias amables, no parecía traer noticias alegres. No se veían buenos aires, no vislumbraba nada bueno lo que sus rostros reflejaban. Lo presentía en su corazón antes de que ellos hablaran. Ellos los llaman a un lado, los llaman aparte, donde sus hermanos menores no escuchen y le dicen, ¿sabes? Tenemos que hablar contigo de una manera muy franca y sincera. Es difícil lo que te vamos a decir, es muy duro, es muy cruel, pero tenemos que decírtelo. Hace parte de nuestra responsabilidad médica, como científicos, como especialistas, decirle la verdad al paciente. En este caso a él y a ti le dijeron a este joven que eres un mayor de edad ya y te podemos mencionar la situación. Tu madre, hemos decidido en grupo médico no realizarle la cirugía. Después de analizarlo entre todo el equipo médico, el grupo interdisciplinario, creemos que es más el dolor, el tormento, abrirle el cerebro a ella, provocarle un dolor, provocar un riesgo en el que, de acuerdo a los análisis, concluimos que no va a ser solución, no lo va a ayudar. Es un riesgo muy alto. Y la posibilidad positiva o de que esto surja un efecto es demasiado mínima, muy mínima. El 90 y tanto por ciento da a conclusión de que no va a solucionar la situación de ella. Pero hay algo más, le dijeron. Por favor, tómalo con mucha madurez, con mucha fortaleza, con mucha fuerza. A ella, tu madre, le restan unos 3 meses de vida, quizá. Fue como si un balde con agua fría y cubos de hielo lo hubieran derramado por dentro de la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. Sintió que todo su ánimo, su aliento, sus fuerzas se fueron al piso. Pareciera como si la luz se hubiera apagado ese día, como si el sol, aquel bombillo inmenso, hermoso que alumbra el día, se hubiera apagado. 3 meses de vida le queda a tu madre. Aquel joven de 20 añitos tratando de hacer lo mejor por su familia, de aportar, de
de sacarlos adelante, recibe una noticia como estas que ninguno está preparado para recibirla. A tu madre le quedan aproximadamente 3 meses de vida. Dado eso, suspendemos el procedimiento quirúrgico. Es más el sufrimiento que le vamos a ocasionar. Disfruta de ella, disfruten de ella este tiempo que le queda. Traten de que sea el mejor tiempo para ella. De que lo pase lo mejor que lo pueda pasar en paz, en armonía y con mucho amor. Pero esa es la realidad, le dijeron a este joven. Decepcionado, deshecho, sintiendo que era demasiada información, que era demasiada responsabilidad la que estaba recayendo sobre sus hombros con tan solo 20 años, se preguntaba por qué tenía que asumir tal carga sobre su vida, hasta ahora comenzando a vivirla, hasta ahora comenzando a enfrentar su futuro, su destino. Deshecho, decepcionado, recordó muy de niño como su madre siempre lo llevó a la iglesia y siempre en la iglesia recordaba esos pasajes bíblicos hermosos, cómo había un Dios que lo escuchaba, al que podía ir, al que podía acudir, que había un Dios de misericordia. Le enseñaron desde niño esa palabra, la Biblia, se la enseñaron desde niño. Y recordaba esos versículos, texto tras texto, que lo motivaban. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Y aquí yo estoy a la puerta, el que viene a mí no le echo fuera. Recordaba tantos versículos que de niño había aprendido ese joven en la iglesia. En medio de la decepción, de la depresión, de la tristeza más profunda, recordó que hay un Dios que lo escucha, que lo ama. Hay un Dios al que podía acudir, que había una esperanza, que no todo estaba terminado, que no todo se había apagado, que el sol, el bombillo no se había apagado como en ese momento pensó, que por encima de ese sol, de ese bombillo que alumbra esta tierra, está Dios, el que lo creó, el que creó ese sol, que hay un Dios por encima de todo. Y empiezan a retomar su fe y agarrarse de su fe, sabiendo que Dios sí podía hacer algo. Que aquel Dios que le enseñaron desde niño, lo escuchaba, podía correr a Él, podía acudir a Él, le enseñaron del amor de Dios desde niño. Y en este momento más que nunca necesitaba ese amor de Él, esa respuesta, ese abrazo del Padre. Esperaba las altas horas de la noche, que llegaran las altas horas de la noche, asegurándose que todo el mundo dormía. En las altas horas de la noche, cuando todo el mundo duerme, el silencio de la noche, la oscuridad de la noche se volvía un cómplice perfecto, el escondite perfecto para lo que él necesitaba hacer, encontrarse con Dios, encontrar a Dios. Ya no solamente el Dios que le enseñaban en la iglesia, no solamente el Dios que le predicaban allá en un púlpito, en una tarima, sino que ya era algo personal. Él necesitaba una cita, una visita, necesitaba una audiencia directa con Dios. Recordaba que muchas veces le dijeron, Dios te escucha, Dios te oye, Dios te ama, Dios sufre lo que tú sufres. Entonces era el momento de encontrarse con ese Dios. Las altas horas de la noche, luego que veía que todo el mundo estaba dormido, ese silencio nocturno, esa oscuridad, ese abrigo, ese manto oscuro de la noche, se doblaba al borde de su cama, se arrodillaba y cogía su cabeza y la metía dentro de las cobijas. Oculta su cabeza, arrodillado al borde de su cama, en el silencio de la noche, en la oscuridad de la noche, se metía bajo las cobijas y con una voz de susurro derramaba su corazón delante de Dios. Señor, Señor, yo sé que estás ahí. Yo sé que estás ahí. Dice la Biblia que no hay lugar donde nos podamos esconder de ti, que en todo lugar estás, que eres omnisciente, que eres omnipresente, eres omnipotente, que tú estás en todo, Señor. Y empezaba bajo sus cobijas, envuelta su cabeza en esas cobijas en la oscuridad de la noche, a derramar su corazón, a derramarse en lágrimas, diciéndole, Señor, no me quites a mi madre, no te lleves a mi madre todavía, Señor, concédenos nuestra madre mucho tiempo más, por favor, la necesitamos, Dios, no nos quites a mi madre. ¿Qué vamos a hacer, Dios? Señor, no nos quites, no la quites, la necesitamos, déjala con nosotros un tiempo más. Y esa fue su oración cada noche. Esperaba que llegaran las altas horas de la noche, que la oscuridad llegara, la sombra nocturna de la noche, el silencio nocturno, todos duermen. Él decía, en ese silencio, quizá todos mientras están durmiendo, Él me escucha más fácil. Era su pensamiento en esa corta edad de 20 años.
Y noche tras noche se arrodillaba y derramaba su corazón bajo esas cobijas, hablando en un susurro, como si le orara al oído al Padre, al oído a Dios. Señor, no me quites a mi madre, no la quites, Señor, dale vida. Señor, tú puedes hacer algo, tú eres Dios, tú dices que tú eres el sanador, que tú llevaste nuestras enfermedades. Se acordaba de cada versículo y allá bajo sus cobijas, al Dios que buscaba bajo sus cobijas lo encontró y pudo desahogarse, y sabía cada noche y esperaba esa hora en la nocturna, porque sabía que ahí se encontraba con Él, allá en lo escondido de su cobija. Derramó su corazón noche tras noche, mientras en el día a día seguían lidiando con la salud de su madre. Mientras su hermanita mayor le ponía hielo en los pies en aquellas fiebres altas o altas temperaturas que le daban, se aseguraban de darle su medicamento en la mañana y su medicamento en la noche, aunque fuera costoso, no importaba si había que recurrir a préstamo, ayudas, a pedir, pero no le podía faltar el medicamento a su madre. Aquellas noches, luego de muchas noches de oración, una noche allá bajo su cobija, cuando ya no tenía más para llorar, no tenía más para derramarse, no tenía más para decir, ya le había dicho todo al Padre, sintió como un reposo. Sintió cómo pudo desahogar su depresión, su desilusión, su decepción, la pudo soltar y dejarla ahí en la cruz. En ese momento algo habló a su espíritu y lo guió a que buscara la Biblia, que leyera la Biblia. Con ayuda de una linterna, tenía una linternita porque lo hacía a oscuras en la noche, era un secreto de él con Dios, clamando por ella, por su mamá. Cogió una linterna, se ayudó y empezó a buscar en la Biblia. Algo habló a su espíritu y le dijo que buscara en la palabra de Dios. Que yo le quería hablar, le quería dar una respuesta. Buscó su Biblia en esa oscuridad, ayudado con una pequeña linterna, y en esa oscuridad de la noche, en una linterna, encontró este pasaje que les leí al comienzo. Ezequías, así dice el Señor: pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió su rostro hacia la pared, rogó al Señor y le lloró y le dijo: Señor, acuérdate de mí, cómo me he conducido delante de ti con lealtad, con un corazón íntegro. Señor, he hecho lo que te agrada. Señor, lloró amargamente. Siguió leyendo este joven ahí en la oscuridad de su noche con la linterna. Llegó al versículo 4 donde dice: entonces la palabra del Señor vino a Isaías. Y el versículo 5 le dice: ve y dile a Ezequías, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y voy a darte 15 años más de vida. Eso fue como un golpe a su espíritu, alguna inyección de energía, de vida, de fuerza entró a su cuerpo, así como en aquel momento cuando dio la noticia que sintió que un balde de agua fría entraba desde su cabeza hasta sus pies. En este momento sintió como un corrientazo eléctrico de energía, de vida, que recorría desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. Fue como si lo levantara de esa cama donde estaba doblado, arrodillado orando. Se puso de pie, inmediatamente supo que esta era una respuesta, no podía ser más específico. Un hombre que iba a morir y el Señor le dijo: prepárate que vas a morir. Le dieron ya días de vida, pero él oró a Dios y Dios le dijo: te doy más vida, tienes 15 años más. Está ahí en Isaías 38. Supo que era la respuesta que él estaba pidiendo a Dios por su madre. Salió de aquella pieza, corrió al otro cuarto donde estaba ella, su madre, estirada boca arriba en cama, con su fiebre, hielo en los pies, controlando su temperatura, y él no pudo aguantar la emoción, entró y se hizo al borde de la cama y le dijo: madre, tú no vas a morir. ¿Sabes? Acaba Dios de decirme, acaba Dios de mostrarme, mira. Y él emocionado le leía el capítulo, Isaías 38, mira madre lo que dice, que el Señor le alargó la vida. Dios me acaba de decir que te va a alargar la vida, tú no morirás. Lleno de alegría, volvió a su cuarto y no podía sino pronunciarle gracias a Dios, declararle gracias, darle la gloria a Dios y decirle: gracias, Señor. No podía ser más específico. A su madre le dijeron 3 meses de vida, pero Dios decidió alargarle la vida. Y a Ezequías le dijeron: vas a morir, pero oró al Señor y el Señor le dio más vida. Supo que esa era la respuesta que estaba esperando, lo supo en su espíritu. Lleno de ánimo, de alegría, de aliento, su vida se transformó, se levantó al otro día como de costumbre, pero ya con otra actitud, con otro semblante. Se dirigió hacia el lugar donde estaba su madre y nota una diferencia en ella. Aquella mujer que permanecía todo el día desde que se levantaba hasta que se acostaba con sus ojos hundidos, su semblante reflejando dolor, ahora la observa con un semblante muy diferente, sentada al borde de su cama. Ya esos ojos hundidos no se veían, algo pasaba en ella. El único que sabía era que tenía un versículo, una palabra que le había acabado la noche anterior. Como de costumbre, se dirigió a traer el vaso de agua, su medicamento, para entregárselo a su madre, que tomara su medicina de la mañana como siempre lo hacía mucho tiempo. Su madre lo mira y le dice:
no hijo, ¿sabes? No tengo dolor, no siento dolor, creo que no lo necesito. Si lo necesito, si empiezo a sentir el dolor, yo te aviso. No tomó su medicamento. Dejó pasar así, ella de pronto se levantó, empezó a notar unos cambios paulatinamente. Llegó la hora de la noche y la hora de la noche, la hora de su medicamento, nuevamente, como siempre, ya costumbre, él cogió su vaso de agua, la medicina y fue para asegurarse que tomara su medicina, la de la noche. Ella le dijo, ¿sabes qué, hijo? No he tenido dolor todo el día, no he sentido dolor. ¿Para qué me la tomo si no me duele? Pues si no me duele, no la tomemos. Mientras no tenga dolor, no tenga esos síntomas, es bobada tomarla. Esperemos, hijos. Si yo siento dolor, les digo. Pasaron 2, 3 días, una semana, y ella no tomaba sin tomar medicamento. Pasaron 15 días, pasó un mes, y su madre por primera vez, después de mucho tiempo en el que no podía dejar pasar la hora de su pastilla porque ya el dolor no lo podía controlar, ahora llevaba un mes sin tomar medicamento. 3 meses de vida le habían dado. Llegó un mes, llegó 2 meses. La conciencia, la mente, igual en algunos momentos a él lo preocupaba, venía a atormentarlo y decirle, pero te dijeron 3 meses, quizá le queda un mes, y estarás aprovechando el tiempo con tu madre en el mes que le queda. Él dejaba esos pensamientos a un lado y recordaba la promesa. Se iba esa promesa en la que Dios le dijo, te daré más días. La promesa que él le había dado esa noche, cuando el rey Ezequías iba a morir y Dios le alargó la vida. Él ya sabía que su madre le habían dicho 3 meses, pero Dios le dijo que le alargaría la vida a su madre. Pasó un mes, pasaron 2 meses, 3, 4, 5 meses, y su madre seguía con vida. Y más aún, mejor aún, sin medicamento. Volvió a ser esa mujer robusta, esa mujer entregada a su familia, trabajadora, dedicada a Dios, con una fe inquebrantable, como siempre, nunca falló en su fe. Y tanto así que después de eso, pasaron 3, 4, 5, un año, y al año siguiente aquella mujer, la mamá de él, tuvo otro hijo, como un sello divino, mostrando la vitalidad, el vigor que le había retornado a esa mujer. Ese hijo se convertiría como una señal, ¿no? como la confirmación o el sello de Dios, de una sanidad completa y total. Hoy al mirar hacia atrás y ver a mi hermanito, a mi hermano, un hombre ya totalmente hecho y derecho, un hombre bendecido, la forma en que Dios lo prospera, lo ha prosperado, un desarrollador de software próspero, exitoso y en el que recibe solicitudes de muchas empresas, apetecido en la labor que desarrolla. Velo ahora un desarrollador de software completo, sano, robusto, feliz. Cada que lo veo no puedo olvidar mirar hacia atrás y recordar aquel episodio cuando me dijeron su madre tiene 3 meses de vida. Y después de esos 3 meses de vida, cuando yo me di esa palabra, ahora verla a ella con nosotros hoy todavía, llena de salud. Ver a mi hermano, el hijo que tuve después de ese episodio, lleno de salud, próspero, bendecido, exitoso. ¿Cómo no hablar de esta palabra de Dios? ¿Cómo no hablarte de Él? ¿Cómo no hablarte de un Dios al que he encontrado? El Dios que encontré bajo mis cobijas. A Dios que encontré en lo secreto, en lo oculto de la noche. Al Dios que me escuchó, que oyó mi oración y vio mis lágrimas, como le dijo a Ezequías. Yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Ese Dios es el que quiero que tú conozcas. No fue un Dios que me enseñaron, me mostraron, fue un Dios que experimenté en lo secreto de mis noches, escondido bajo mis cobijas. Es ese Dios que también se quiere revelar a ti. Es ese Dios que es más real que tú y que yo. Y que conoce, escucha tus oraciones y ve tus lágrimas. Que sabe lo que sientes, lo que sufres, lo que vives, lo que gozas, lo que anhelas, lo que deseas. Que escucha tu oración, escucha tu oración. El Señor le dijo a este joven a los 20 años, me dijo, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Dios escucha tus oraciones, ve tus lágrimas. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres de Él? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué necesitas? ¿Paz? ¿Fortaleza porque sientas que no lo vas a resistir, que no vas a soportarlo? ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? ¿Qué necesitas? ¿Qué angustia es la que hay en tu alma? ¿Qué desesperación hay en tu corazón? ¿Qué aflicción es la que vives? Ve y busca a ese Dios en lo secreto. Búscalo en lo oculto, enciérrate con Él, busca la intimidad con Él y habla a su oído y deja que Él te hable a tu oído. Que Él escucha tu oración
El lugar es lo de menos. Yo lo encontré bajo mis cobijas, porque no teníamos espacio para vivir, sino 2 habitaciones donde convivíamos todos. Puede ser bajo las escaleras, quizá para algunos sea el baño, la oscuridad de la noche, meterse al baño y hablar con él. Para mí fue el borde de mi cama y taparme mi cabeza con las cobijas. Para otros será una terraza, será un rincón en un parque, pero busca un espacio donde hables con él, porque él quiere escuchar tu oración y ten la seguridad de que escucha tu oración, ve tus lágrimas y quiere darte respuestas, quiere provocar también en ti milagros. Ese Dios sigue haciendo milagros. A Ezequías le dijo, te alargaré la vida 15 años. A mí me dijo con ese pasaje, me dijo, tu madre no morirá, vivirá. Ya han pasado ya muchos años. Mi hermano ya hecho y derecho, desarrollador de software profesional, mi madre aún con nosotros. Cada que lo veo, ¿cómo no recordar esa noche, ese milagro que Dios me concedió? ¿Sabes? No fue tema de positivismo, de pensamiento positivo, no, porque si fuera así lo tenía que haber hecho ella, mi madre, que era la que estaba enferma. Dios me escuchó a mí, muchacho de 20 años, llorando y orando por su madre para que no se la llevara cuando los médicos de un hospital muy reconocido le dijeron le quedan 3 meses de vida, y aquí está con nosotros ella. Viva, gozamos de su compañía, la bendición de tener su compañía con nosotros y de ese hermoso hijo que después le dio como un sello a esa promesa, a esa respuesta, a ese milagro. Dios tiene milagros, Dios cumple milagros, Dios hace milagros todavía. Dios es todavía un Dios de milagros. No crea que los milagros se quedaron en la Biblia, son historia. Era ya en el Antiguo Testamento, por allá en la época de Jesús, que ocurrían esas cosas. No, siguen ocurriendo hoy. Siguen ocurriendo porque el Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo, no cambia ni cambiará. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero Él no, sus palabras no, Él es eterno. Los milagros de Dios siguen ocurriendo. Dios quiere y puede y quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en ti, cumplir ese sueño que parece ya no poderse cumplir. Dios lo puede cumplir. Dios hace milagros todavía. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy. Le dio a Ezequías más años de vida, 2700 años atrás. Y 2700 años después a mí me dio una palabra, me dio esa palabra y me dijo, tu madre, le alargaré la vida. Y ahí está con nosotros. Después de que le han dicho 3 meses, le restan de vida. Busca a Dios, busca ese secreto con Dios. Deja que Dios oiga tu oración, deja que Dios escuche tu voz. Él ve tus lágrimas. Créeme que ninguna de las lágrimas que derrames delante de Dios van a ser en vano, ninguna, te lo puedo decir. Ninguna de mis lágrimas que he derramado delante de Dios han sido en vano, ninguna. Él ve tus lágrimas, Él ve tu corazón, Él escucha tu oración, se compadece de ti, te ama y quiere mostrarte milagros en tu vida, como me hizo ese milagro con mi madre. Señor, te doy gracias por este espacio, te doy gracias por cada persona que está ahí, Señor, que está viendo este video. Tú sabes, Señor, por qué le permitiste estar ahí, escuchar esto. Señor, ¿cómo callar tantos milagros? ¿Cómo callar lo que has hecho por mí, lo que haces por nosotros, lo que quieres hacer por ellos, Señor? Tú no haces acepción de personas, lo hiciste conmigo, lo quieres hacer con él, con ella. No había nada especial en mí, nada diferente, solamente el cumplimiento de tu palabra. Tú un Dios que es fiel, que es verdadero, que cumple. Tú cumples tus promesas, tú eres un Dios de promesas, de verdad, de pactos, un Dios verdadero, leal, fiel. Señor, lloro por esa persona y te pido que tú hoy, Señor, hayas hablado de su espíritu, Señor, y que esta palabra hoy quede sembrada en su espíritu, Señor, y que produzca, que esta palabra hoy que escuchó él o ella empiece a producir en los próximos días al 100, al 100 por 1, al 1000%, Señor, empieza a germinar en su corazón y restaure su fe, reavive su fe, su esperanza en ti. Señor, que ellos puedan conocerte más que de forma religiosa, tener una experiencia real, personal contigo. Oro por cada uno de ellos, Señor, bendigo sus vidas, bendigo su salud, bendigo sus finanzas, su familia, su casa. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Señor, aquel que no ha entrado, permitido que tú entres a tu corazón, que hoy, Señor, abra su corazón y puedas entrar en él, Señor. Señor, gracias. Gracias por tus milagros, gracias por tu palabra, gracias por ser tan fiel, tan verdadero, por ser amor, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este espacio. Comparte este pensamiento, este testimonio a alguien que quizá necesita oírlo. Déjate usar por Dios. Sé que al compartírselo a alguien
te estás dejando usar por Dios. Dale un like si te bendijo esta reflexión, este testimonio. Y nos vemos, como siempre, el próximo domingo, domingo 4 de la tarde. Gracias, bendiciones para todos y gracias por estar ahí.